Pásale, Gaby, por favor. Y esta tarde quiero compartir algo que está en mi corazón, la palabra de Dios. Queremos compartir algo que está en nuestro corazón, amén. Así que dispón tu corazón. Y esta tarde no solamente voy a predicar yo, también lo va a hacer Gaby. Y no solamente lo hacen, no solamente lo hace porque sea la hija del pastor, sino porque por varios años se ha sentado a escucharme y ha aprendido del mejor. Y ha aprendido de un servidor y de mi esposa. Y ha pagado un precio de poder servir al lado de sus padres. Es una bendición este día iniciar juntos este tiempo. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie y abra de verdad su corazón, abra su espíritu y abra sus oídos para oír, para discernir y para creer la palabra de Dios. No puedes edificar si primero no te levantas. Con esa expresión terminamos hace 8 días la serie que iniciamos, que se llama Levantémonos y edifiquémonos, porque está hablando no en singular sino en plural. Levantémonos y edifiquemos, y para que todos nos levantemos necesito que cada uno de ustedes se levante y podamos edificar. Para que se cumpla esa palabra, levantémonos y edifiquemos. No puedes edificar si primero no te levantas. Nehemías capítulo 2 versículo 18, que es el texto base de esta serie, dice de la siguiente manera: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Diga, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: así esforzaron sus manos, así esforzaron sus manos. Ves si tu vecino del lado derecho o lado izquierdo va a comenzar a esforzar sus manos. Cuando alguien trabaja en la construcción, en la obra o incluso en la limpieza de la casa, se ve cuando realmente lo hace porque las manos están maltratadas, trabajadas. Recuerdo haber saludado y servido con un pastor cuyas manos siempre estaban maltratadas porque siempre estaba trabajando. Si usted me saluda, toca mis manos, se va a dar cuenta que sí estoy esforzándome, pero mis manos me las estoy cuidando. Porque mi trabajo no es levantar cosas pesadas, cargar, etcétera, etcétera. Mi trabajo en forma secular es hablar y vender. No puedes esperar a que tus hijos se levanten y comiencen a edificar sus vidas en la roca de los siglos llamada Jesucristo si tu vida sigue edificada en la arena. Así que no puedo yo esperar que mi hija comience a edificar algo, a levantarse y edificar algo, si mi vida está fundamentada sobre la arena. Y usted ha oído de esa palabra en la Biblia donde Jesús llama a un hombre insensato por causa de su mentalidad de construir sobre la arena, y habla de un hombre que edificó sobre la roca. Queremos este día que el propósito de esta prédica, de esta enseñanza, sea que tú y yo podamos edificar sobre la roca. Pero para poder edificar necesitamos levantarnos. Dile al que está a tu lado: necesitamos levantarnos. Ocupe su lugar, iglesia, si es tan amable. No puedes esperar a que tus hijos se levanten y puedan pelear la buena batalla de la fe si tú y yo no les enseñamos a usar las armas de nuestra milicia. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alguien diga conmigo: yo sé usar las armas de la milicia. Yo sé usar las armas de la milicia. A ver, abra su Biblia en Ezequías 20:10. Y más de uno no sabe usar sus armas porque el libro de Ezequías no existe. Bueno, abra su Biblia en el libro de Tobías.
Tampoco existe en nuestra Biblia. ¿Se da cuenta cómo no podemos decirle a nuestros hijos, así como lo hago yo, lo tienes que hacer tú? ¿Ves cómo utilizo las armas de la milicia? Así las tienes que utilizar tú, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta. Así que para que nuestros hijos puedan derribar argumentos que se levantan, necesitan un argumento mayor. Y ese argumento mayor lo encontramos en la palabra de Dios. Di conmigo, lo encontramos en la palabra de Dios. No podemos esperar a que nuestros hijos vengan puntualmente a la casa de Dios y les sirvan si tú y yo no nos levantamos para mostrarles el reino. No esperamos a que venga un ángel y despierte y le diga, despiértate. No, necesitamos nosotros vivir, enseñar y modelar el reino para que nuestros hijos puedan levantarse y puedan buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No puedes esperar eso. Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga. Y normalmente utilizamos este pasaje para hablar del matrimonio, pero se aplica también de padre a hija, de hija a padre, de mamá a hija, de hija a mamá. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, el otro lo va a levantar. Porque si cayere el uno, el otro lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, ay del solo, ay de aquel que no es capaz de modelar, de enseñarle a sus hijos a utilizar las armas de nuestra milicia, porque cuando llegue el momento y él caiga, no habrá uno que lo levante, o no habrá un papá que tenga la capacidad, la fuerza de poder levantar a sus hijos, porque su vida sigue edificada sobre la arena y no sobre la roca. ¿Está entendiendo este día, iglesia? Así que el propósito, objetivo de esta prédica es que tú y tu cónyuge se pongan de acuerdo para levantarse y modelar el reino para la vida de tus hijos. Ya no hay amén. Yo y mi esposa necesitamos levantarnos, modelar y enseñarle a la vida de nuestros hijos y el día de mañana a la vida de nuestras siguientes generaciones cómo es la funcionalidad del reino. Porque si no les enseñamos nosotros y no les enseñamos a utilizar las armas de nuestra milicia, las cuales son poderosas en Dios para destruir fortalezas, el día de mañana caerán y no tendrán la manera de poderse levantar. Lo hemos visto una y otra vez. Hemos sido testigos de gente que un tiempo buscó a Dios, sirvió a Dios, pero hoy están lejos del camino de Dios, hoy están separados. Hoy su hija ya vive con un marido y el que tiene no es su marido, porque como dice la Biblia, con 7 ha vivido. Y en fin, porque no hubo alguien que le levantara, no hubo alguien que le modelara el reino. El día de ayer dimos una definición, y es una definición que hemos estado trabajando mi esposa y yo en cuestión del matrimonio. Tu matrimonio, mi matrimonio, es contar y modelar la historia de Cristo y su iglesia. Ese es nuestro trabajo, modelar la historia de Cristo y su iglesia. Si ayer no vino, se la perdió. Va a seguir rifándose un tiro en su matrimonio, pero no va a tener las reglas para tener un tiro santo. ¿Ok? El propósito es que tú y tus hijos se pongan de acuerdo en levantarse, porque si caminan juntos, cuando tu hijo cae, tú lo podrás levantar, pero si tú llegas a caer, tu hija, tu hijo te podrá levantar. Hoy, después de algunos años, yo me siento a platicar, bueno, tiene varios años que hago eso con mis padres, y ahora ellos dicen, hijo, ¿qué opinas? ¿Qué nos aconsejas que hagamos en esto? Cuando hace años yo me acercaba con ellos y le decía, viejito, ¿qué hago aquí? ¿Qué me aconsejas que haga aquí? Tengo esta situación, dame tu consejo. Hoy ellos me piden consejo a mí, y no porque, no, sino porque hemos aprendido a modelar el reino, de tal manera que si ellos caen, yo los levanto; si yo caigo, ellos me levantan. Ese es el propósito en la vida familiar, en la vida matrimonial. La evidencia de que una persona no se ha levantado
es que sigue en la misma posición, en el mismo lugar, con las mismas actitudes, haciendo lo mismo, poniendo los mismos pretextos y siendo derrotado por los mismos gigantes. Una persona que no se ha levantado la vas a ver en el mismo lugar, en la misma posición, batallando con los mismos problemas, poniendo los mismos pretextos, justificándose siempre con los mismos pretextos y siendo derrotado por los mismos gigantes. Necesitamos, hay toda una serie de Venciendo Gigantes. En lugar de andar buscando en el YouTube algún artista, algún pastor de renombre, ahí puedes encontrar. ¿Sí está, verdad, Pedro? En YouTube toda la serie de Venciendo Gigantes. Si no sabes cómo buscarla, bueno, yo tampoco, pero Pedro sí lo sabe, así que acércate con Pedro y dile, ¿dónde encuentro la serie Venciendo Gigantes? La evidencia que una persona no se ha levantado es que no crece, y no crece porque se alimenta de todo menos de la palabra de Dios, se alimenta de todo menos de Cristo. Y esa es la evidencia de ver una persona que puede pasar en su vida 5, 10, 15, 20 años en la misma iglesia o en diferentes iglesias, pero su vida no crece porque se alimenta de todo menos de la palabra de Dios y menos de la vida de Jesucristo. Importa a quién oyes e importa de quién te alimentas. Si usted es de los que ve videos cristianos de alguna prédica en YouTube, pues entonces considere a esa persona su pastor, y cuando tenga un problema a esa persona háblele y pídale un consejo. Pero si usted considera que yo soy su pastor, tiene que escucharme. Si usted me pregunta de qué escucha más, pues por supuesto que escucho más la vida y la voz de mi pastor Rubén y Leti, la vida de mi apóstol Ofir y Tere. Al obispo Michael Pitt, pues lo podría escuchar, pero no sé hablar inglés, lo oigo 100%, pero no lo entiendo. Pero de ellos me alimento. A ellos les pido consejos, a ellos les pido dirección. Qué bonito es sentarte y escuchar en la pantalla a cualquier otro predicador, pero el día que tengas un problema ellos no van a venir a orar por ti, ellos no te van a dar consejo. Importa a quién escuchas e importa de quién te alimentas. Y si usted es fiel a esta iglesia, escuchará mi voz, la voz de su pastora, y se alimentará de casa. Amén. Vamos a Jueces capítulo 6 para entrar ya en tema. Jueces capítulo 6, versículo 7 y hasta el 9. Es una historia que hemos predicado en otras ocasiones y es fascinante. Ojalá usted pueda leer donde empieza la vida de Gedeón hasta que termina y va a encontrar principios de reino para su familia muy importantes. Dice así el versículo 7. Y cuando, subraya esa expresión en su Biblia, y cuando, solamente y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió. Diga conmigo, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. La primera expresión que le dije que subrayara es ¿cuándo? Y esa expresión ¿cuándo? Nos habla de un tiempo y una acción. ¿Cuándo vas a hacer esto o aquello? Te levantas y le dices a tu hijo, a tu hija, ¿cuándo vas a barrer, trapear, limpiar tu cuarto? Habla de un tiempo y de una acción. ¿Cuándo o hasta cuándo vamos a decidir levantarnos? Nos habla de un tiempo y una acción. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a decidir levantarnos como padres, como mamá? ¿Hasta cuándo vamos a decidir levantarnos y comenzar a moldear y a contar la historia de Cristo y su iglesia para la vida de nuestros hijos? Vamos, dile a tu esposo o a tu esposa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de justificarnos y poner pretextos? Porque la evidencia de que una persona no se levanta es que sigue en la misma posición, haciendo las mismas cosas, obteniendo los mismos resultados, peleándose por lo mismo y siendo vencido por los mismos gigantes. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Es hoy, iglesia, es hoy, es hoy. Vamos, di conmigo, es hoy. ¿Hasta cuándo? Si tú y yo decidimos hoy
hoy clamar al Padre por nuestros hijos que no son salvos, por el esposo o la esposa que no es salva. Estoy seguro que la palabra que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa se va a cumplir el día que tú decidas levantarte. ¿Hasta cuándo? Hoy. Diga conmigo, hoy. Si leemos la expresión, y cuando los hijos de Israel clamaron, Jehová los oyó y Jehová envió. ¿Hasta cuándo vamos a decidir levantarnos y clamar? El tiempo es hoy. ¿Quieres que tus hijos se acerquen a ti? Comienza a levantarte y a clamar, porque el tiempo es hoy. Jueces capítulo 7, usted lo puede leer en su casa, ahorita solamente sígame. Usted puede leer en su casa toda la vida de Gedeón y de verdad va a ser bendecido. Jueces capítulo 7, versículo 1, dice así, levantándose. Cuando lea en su casa la vida de Gedeón, vaya subrayando la expresión levantándose, levántate, se levantó, y cuéntelas. Yo no lo quise hacer porque seguramente me iba a enfocar en otro tipo de prédica, pero subraye las veces que dice la expresión levántate o levantándose. Levantándose pues de mañana. Papá, mamá, es de mañana. Papá, mamá, es de mañana. Porque somos buenos para levantarnos de las cobijas e ir al trabajo, pero somos malos para levantarnos y venir a la casa de Dios. Ya está poniendo rudo esto. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo, diga conmigo, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Levantándose de mañana. El tiempo para levantarte es hoy, esta mañana. Versículo 9, vámonos hasta el versículo 9. Aconteció que aquella noche de mañana, ahora aquella noche, le dijo, levántate. Ay, pastor, ¿quieres que tu esposo, tu esposa sea salvo? Tus hijos sean salvos, tus hijos se acerquen a ti. Levántate en la mañana, levántate en la noche y sigue buscando el rostro de Dios. No basta con una oración de 5 minutos y Padre, te pido por mis hijos. Decide levantarte hoy. Y levantándose de noche, Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento, porque yo os he entregado en tus manos. Cuando Gedeón oyó el relato del versículo 15, vámonos al 15, no le puedo contar toda la historia, usted léala en su casa. Cuando Gedeón oyó, versículo 15, el relato del sueño y su interpretación, adoró. Vuelto al campamento de Israel, dijo, ¿usted no me ha entendido, iglesia? Dijo, levantaos, porque Jehová os ha entregado el campamento de Madián en tus manos. Levántate, porque Jehová ha entregado a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos y a tu familia por las cuales estás orando. Pero levántate, vamos, iglesia, diga conmigo, hoy me voy a levantar. Y vuelvas a sentar. La expresión levántate es más que ponerse de pie, es cambiar de posición, es accionar. Si usted termina de leer en su casa se va a dar cuenta. Levantarse para Gedeón y para el pueblo fue más que un acto de ya estoy de pie. Lea, levantarse fue algo más que ya estoy de pie. Fue actuar, fue prepararse, fue ir a tomar agua al río, fue probarlos ahí en el río, y de los 30 y tantos mil, solamente 300 pelearon, y de esos 300 se prepararon, y Gedeón les dijo, ahí les va sus armas. Ya prediqué de eso una ocasión, su olla de barro, su antorcha y su trompeta. Oye, Gedeón, no lo intentes entender. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Lo creyeron, se levantaron, actuaron y Dios les dio la victoria. Si la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, lo creo, me levanto y actúo y Dios te va a dar la victoria. Diga conmigo, lo creo, me levanto y actúo y Dios me va a dar la victoria. Versículo 17 de ese mismo pasaje, versículo 17, rápidamente.
Hijos que están aquí en casa, acérquense con su papá. Rápido, rápido, rápido. Por unos instantes, rápido. Acérquense, los que están allá abajo con su mamá y allá atrás, dejen un momento cabina de audio, no va a pasar nada, y acérquense con su papá. Rápido, 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 rápido. Y ve lo que dice la siguiente expresión. Gedeón está comandando un ejército de 300. Tú y yo no estamos comandando 300 hijos. Pero Gedeón le dijo esta expresión a esos 300. Miradme a mí y haced como yo hago. Varones, esposas, levántate y ve a tu hijo o a tu hija y dile, como ves que yo modelo el reino y cuento la historia de Cristo y su iglesia, así lo tienes que hacer tú. Como me ves que yo lo hago. Todos varones que están sus hijos aquí de pie y míralos de frente. Todos los esposos y esposas, pónganse de pie. Pónganse de pie. Iglesia, si aquí no te levantas, que te estoy viendo, no me quiero imaginar. Bueno, ya sé por qué no vienes tan temprano a la iglesia, por eso no te levantas. Pero tienes que decir, como ves que yo lo estoy haciendo, así lo tienes que hacer tú. Vamos de frente, que el cielo sea testigo de esa palabra. Como ves que lo hago, así lo tienes que hacer tú. Pero a veces nos da temor hacerlo, porque tu vida sigue en la arena y no en la roca. Pero el día que nuestra vida esté levantada y edificada en la roca, seremos capaces de levantarnos y decirle, sigue mi ejemplo. Porque llegarás a Cristo, llegarás al destino. Vamos, atreva a decírselo. Sigue mi ejemplo, mirándolo a los ojos, porque no se vale de mirar para el cielo. Sigue mi ejemplo y llegarás al reino de los cielos. Ocupe su lugar. Vámonos a Jueces capítulo 8, versículo 20. Ve calentando motores, Gaby. Jueces 8, 20, y dice así. Jueces 8, 20. Y dijo a Jeter su primogénito. Si usted comienza a leer la escritura, se va a dar cuenta que al principio Gedeón estaba en un lagar sacudiendo y escondiendo el trigo, porque los madianitas venían y se los robaban y el pueblo empobrecía, y Gedeón tenía miedo de los madianitas, porque tú te escondes cuando tienes miedo. Y Gedeón estaba escondido viendo que no vinieran los madianitas. Jamás le había enseñado a su hijo lo que es ser un hombre valiente. Jamás le había enseñado a usar la espada. Lo único que Gedeón le había enseñado a su hijo es, así se sacude el trigo y se esconde de los problemas. Así te tienes que esconder de los problemas, de las pruebas, de los enemigos. Y eso no es lo que Dios nos enseña ni quiere para nuestra generación. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor. Era un muchacho. Pues era aún muchacho. Subraya esa expresión, era aún muchacho. Versículo 21. Entonces Seba y Salmuna, que son los reyes enemigos de Gedeón, ya los habían atrapado, ya estaban allí. Seba y Salmuna le dijeron, levántate tú y mátanos. No esperes a que tus problemas se levanten y te digan, a ver si puedes. A ver, levántate y mátanos. Antes de que tus problemas se levanten y tomen tu vida por rehén, tenemos que levantarnos y matar a nuestros problemas. Y no estoy diciendo que mi problema es mi cónyuge, no estoy hablando de eso. Usted sabe a lo que me refiero. Y dice esta expresión, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Porque como somos, así será transmitido a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué los hijos son miedosos? Porque tienen unos padres miedosos. ¿Por qué los hijos son delincuentes? Porque lo único que recibieron en casa fue una enseñanza de eso. ¿Por qué los hijos les gusta tomar lo ajeno, prestado?
Porque eso vieron hacer. Porque hay hijos que se levantan y comienzan a buscar de Dios, porque vieron en su casa unos padres que aprendieron a modelar el reino y le dijeron a sus hijos: como lo hago yo, así lo tienes que hacer tú. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y se levantó Gedeón, y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de las lunetas de sus camellos que traían en el cuello. Gedeón se levanta, y me imagino que Gedeón, después de que Jeter le tuvo miedo, imagínate, Jeter nunca había, papá, nunca te he visto matar ni siquiera una cucaracha, ¿cómo voy a matar a un ser humano? Pero no estoy hablando en esta expresión del ser humano, estoy hablando de los problemas, de las circunstancias, de los gigantes. Pero se levanta Gedeón y le dice: como lo hago, así lo tienes que hacer. Y agarró la espada, agarró la arma. Cuando tú y yo les enseñemos a nuestros hijos a usar la palabra de Dios, iglesia, tus enemigos van a correr, sus enemigos de ellos van a correr. He disfrutado la vida de mi hija Gaby, y más cuando me levanto en la madrugada y veo y escucho una voz y me acerco y en la madrugada está orando, y digo: valió la pena, valió la pena, valió la pena. Oro que tú lo escuches y lo veas en tus siguientes generaciones. Hay una expresión más que dice: era aún muchacho. Era aún muchacho. Ay, pastor, es que está bien chiquito el nene, dicen en Oaxaca, está muy chiquito el bebé. Pues era un muchacho. Instrúyelos. Instruye al niño para cuando sea grande no se aparte. El tiempo es hoy. Instrúyelos. Los que van a tener un futuro bebé desde el vientre, cuando nazca, síguelo instruyendo para que el día de mañana no se aparte del camino. No es que sea un muchacho. Ay, pastor, es que ¿cómo lo traigo a la iglesia si tiene mucha tarea? Pastor, se quedó. Y estoy seguro que si llegaras de escondidas, no está haciendo tarea, está haciendo otra cosa, sin temor a equivocarme. Cuando ya vas a la universidad y de repente yo veía a Gaby, hoy veo a Efraín, que en la semana 5 están jalándose los cabellos y temblando, porque es una semana de mucha tarea y muchas actividades. Y yo como papá, no como pastor, le digo: hijo, hija, quédate, hoy no vayas a la iglesia, termina lo que estás haciendo. Y nunca me han tomado la palabra. No, primero es buscar el reino de Dios, y Dios los ha bendecido y Dios los va a bendecir. No importa si es un muchacho o una muchacha, instrúyelos con tu ejemplo, con amor, con dedicación y pasión, y mostrémosles el camino que los va a llevar a la vida eterna. Muéstrales el camino, muéstrales el camino. Vamos, dile que está a tu lado derecho: muéstrales el camino. Ponte de pie, Gaby. Y este día quiero soltar una palabra sobre la vida de Gaby. Dice Isaías: Gaby, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre tu vida amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Gracias. Bueno. ¿Sí? Ya. Okay. Bueno, ya pensaba que no me iban a dejar predicar. Me dijo el pastor: son 15, a lo mucho 20 minutos. Yo me preguntaba, creo que no va a predicar hoy, pero espero que me pueda seguir otro rato más, iglesia. Por favor, si le dice amén a Pedro, que no me diga amén a mí, por favor, iglesia. No me voy a tardar tanto. Voy a intentar, tampoco le voy a mentir. Y bueno, se llegó el día en que todos ustedes estaban evitando, pero bueno, ya, ni modo. Me tocó predicar y es una bendición. Doy gracias a la vida de nuestros pastores por esta confianza, y bueno, gracias a Dios porque es su palabra dada a mi vida para compartir el día de hoy. Y bueno, quisiera retroceder un poquito en esta palabra. Le había pedido permiso al pastor para poder leer esto. Dice en Jueces 28 al 29, no me acuerdo si usted lo pasé, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban,
alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. En otras versiones estaba investigando este mismo pasaje y dice, después de mucho buscar y preguntar, se dieron cuenta de que era Gedeón. Y uno pregunta cuando usted está ahí en el Google Maps, en el Waze, y ya que no le entendió, ya que no supo por dónde era, pues ya se para a preguntarle a alguien, pues por dónde es la ubicación. Después de que pues toda su búsqueda, de todo su entendimiento, pues no dio fruto. Así me imagino al pueblo. Vio al altar de los dioses paganos derribado y pensaron, ¿quién pudo haber hecho esto? Y su primera opción no fue Gedeón, su segunda opción no fueron los hijos de Gedeón, su tercera opción no fue ni siquiera parientes de Gedeón. O sea, después de mucho preguntar y de mucho buscar, por fin descubrieron de qué era Gedeón. Les pongo otro ejemplo para que esta idea quede clara y también porque si quiere chisme, iglesia, ¿no? Ok, bueno, entonces testimonio. En la casa, como ya saben, al pastor y a mí nos gusta mucho el pan de dulce. ¿Cierto? Entonces hay un pan que nos gusta mucho que se llama payaso, no es Efraín, es otro pan. Entonces, este pan, cuando está en la casa y el día siguiente no está la mitad del pan, el pastor no tiene por qué preguntar porque ya sabe quién fue. Usted ya se imagina quién fue, iglesia. Si no sabe, pues fui yo. Ya. Y si el pastor mismo lo ha dicho. Así, porque era algo obvio. Aquí no era tan obvio que el altar había sido destruido por Gedeón y que el nuevo altar que era para Dios había sido construido por él. En la Biblia se mencionan varias excepciones cuando mencionan de que algo es diferente, como por ejemplo Noé, Job, que tenían una relación con Dios y la Biblia los excepciona diciendo que eran diferentes a los demás. Antes de que Dios llamara a Gedeón, Gedeón no era una excepción en su pueblo. Ni siquiera los hijos de Gedeón eran reconocidos por ellos, si no, no hubieran preguntado y no se hubieran tardado mucho. No, la Biblia no dice cuántos días, cuánto tiempo se tardaron, pero sí dice que fue una búsqueda muy cuidadosa. Y yo me imagino que sí se tardaron pues bastante rato, bastantes días. Y esto me hacía preguntarme si en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, con tus vecinos, tú eres conocido por levantar altares a Dios, por levantar esa adoración, esa alabanza y por destruir o no aceptar las cosas del mundo. Les pongo un ejemplo, o sea, no quiero exhortar a los padres, no me malentiendan, estoy para animarlos y estoy también para hablar a la vida de los jóvenes. En mi trabajo saben que yo no voy a ir domingos. Entonces saben que si alguien está un domingo allá, saben que no soy yo. También saben que yo siempre oro antes de la comida. Y saben que si un domingo no estoy allá o algún día no estoy allá, saben que estoy aquí y estoy orando por ellos. Hasta ellos mismos lo dicen. Yo sé que Michelle no va a venir porque está orando y está intercediendo por nosotros. Y yo nomás les digo, amén. Así es. Amén, amén. Y esta parte tampoco, me imagino que en la búsqueda pues le preguntaron a todos. Y esto es parte de lo que Dios revelaba en mi vida. Tal vez si le habrían preguntado a los hijos de Gedeón, ¿tú sabes quién fue? Los hijos de Gedeón no hubieran pensado que hubiera sido su papá. Jeter, como ya lo mencionó el pastor, que era el primogénito de Gedeón, no hubiera pensado eso. Yo en un congreso distingo a mis padres por la manera en la que danzan. O sea, yo puedo ver a un montón de gente y sé dónde están mis papás porque sé que siempre van a estar danzando. Entonces nomás me busco a los que están brincando y ahí los encuentro. Los conozco también porque son gente en oración. Créanme que me han levantado, yo pongo mi alarma a las 5 y ellos a las 4:30 me levantan porque oran y no oran suavecito, no oran quedito, oran con pasión, iglesia. Y y escucho que oran por cada uno de ustedes. Y así yo lo he conocido y he visto ese ejemplo en ellos. Bueno, entonces, los animo, padres, nada más, a que sus hijos los vean levantar altares de adoración, de alabanza a Dios. Como mis hermanos y yo ya lo vimos con mis padres, ahora nos toca a nosotros hacerlos. A ver si vamos un poquito más adelante al versículo de Jueces 8:20. Y dice, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Dice, pues era aún un muchacho. ¿Qué relación había entre ser un muchacho y tener miedo? La primera vez que lo leí dije, es que no le veo como el sentido.
Si tú vas a una feria, a los juegos mecánicos, los primeros que ves arriba son los jóvenes, no ves a gente arriba de 30, bueno, de 40 años. Sí, 40, ya le bajé a los de 30. Y arriba de 40 subirse a un juego mecánico. A los jóvenes sí los ves porque muchas veces ellos no tienen miedo. Incluso cuando yo había escogido mi carrera, yo la había escogido porque me gustaban mucho las alturas. Fue una de mis razones. Y no me da miedo, o sea, yo puedo estar ahí, obviamente con arnés, no se asuste, iglesia. Entonces, porque no hay esta noción del miedo en mucha de la vida de los jóvenes y no debe por qué haberla. Pero aquí la Biblia dice, porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Si era aún un muchacho y si aún tenía temor, me pregunto qué hacía ahí. ¿Qué hacía en una batalla si tenía temor? ¿Qué hacía siquiera con una espada si no la iba a usar? ¿Qué hacía con Gedeón, a quien nunca había visto ir a una guerra y estar frente a los reyes de los madianitas si tenía miedo? Aquí Gedeón pues ya cumplió con un paso, ¿no? Que fue llevar a su hijo a la guerra. Pero le faltó enseñarle cómo usar la espada. Y dice que Jeter ya tenía la espada, pero de nada sirve tener la espada si no la desenvainas. Dice, el joven no desenvainó su espada. De nada te sirve, joven, señorita, adulto, tener la espada si no la vas a usar. El pastor ya dijo, la espada representa la palabra de Dios y también representa cada recurso que Dios ya te dio y que depositó en ti desde el momento en que te creó para poder vencer aquellas cosas, aquellos gigantes, aquellas situaciones por las cuales estás atravesando y que te generan un conflicto en ti. Entonces la espada representa todas aquellas cosas que hemos visto. Y bueno, más adelante, ese muchacho, pues era aún un muchacho. Y dije, bueno, vamos a investigar entonces qué otros muchachos hay en la Biblia. Porque dije, a ver si hay una relación entre tener miedo y ser un muchacho. Entonces, investigando un poco de la palabra muchacho en la Biblia, dicen que puede ser desde un niño hasta un joven o un adolescente. Entonces, es característico de un muchacho ser miedoso. Vamos a verlo entonces. Génesis 21:7. Y es la primera vez que se menciona a un muchacho. Creo que les había dado nomás el Génesis 21. Entonces dice, ese no es. Bueno, se confundió esto. Bueno, Génesis 21:7. Si que no lo pongan, pero dice, y oyó Dios la voz del muchacho. La primera vez que se menciona muchacho en la Biblia se refiere a Ismael. Es alguien curioso porque vemos como Ismael no es como tal de donde vino toda la descendencia, de cómo vino una promesa, pero se le menciona y se le reconoce a Ismael por ser un muchacho. Dice, y oyó Dios la voz de un muchacho, y oyó Dios la voz de Ismael al ser un muchacho. Aquí hablamos de un niño, obviamente porque estaba llorando. Dice, y Génesis 21:18 dice, haré de él una gran nación. De un muchacho hizo una gran nación. Luego en otro versículo dice, Dios estaba con el muchacho. Entonces, ¿qué puede hacer el muchacho si no puede tener miedo? Puede ser escuchado por Dios y puede recibir promesas de él. Otro ejemplo, vamos a 1 Samuel 17:33. Una historia muy conocida de que habla, iglesia, pero ya le pusieron de nuevo, de David. Entonces, dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo. Más adelante dice, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ya todos conocemos la historia de David y vemos cómo sí pudo contra aquel gigante, contra aquel filisteo. Los jóvenes pueden vencer gigantes. Aún fuera de todas las expectativas que tengan los demás, un muchacho puede vencer aquellas cosas que nadie más había vencido. Otro ejemplo, me encanta mucho estos ejemplos porque cada vez que investigaba era la presencia de Dios respaldando todo esto y me encantaba, no sabía que hubiera tantos muchachos en la Biblia. Segunda de Crónicas 34:3. Siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Sin importar la edad, sin importar la edad, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, un muchacho puede empezar esta relación con Dios. No te tienes que esperar a crecer, a ser un adulto, a, no sé, tener familia, para empezar esta relación con Dios, sino uno desde su juventud puede empezarla. Y ese fue el caso de Josías, y vemos cómo él reinó y reinó con justicia y de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Daniel 1:4, dice,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Muchachos íntegros y sabios, dice. Sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos. Creo que aquí en Cornerstone Monterrey hay muchachos sabios, idóneos y sin tacha alguna, que serán reconocidos no solamente por su familia, sino por los que están afuera de ser íntegros, de ser impecables, porque eso significa esta palabra. Otro ejemplo era el niño de los panes y los peces. Dice que era un muchacho, pero fue instrumento útil para que la gloria de Dios fuera manifestada. Tú y yo, joven, señorita, podemos ser instrumento útil para que la gloria de Dios se manifieste y todos lo puedan ver. Y bueno, quisiera también regresar un poquito otra vez al pasaje de Jueces 8:20. Dice, y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Dándoles un poquito de contexto, Seba y Salmuna, pues los reyes de Madián, un versículo antes habían dicho que habían matado a los hermanos de Gedeón. Y Gedeón, por lo tanto, tenía un derecho de cobrar venganza. Esto se llama vengador de sangre, y lo dice en Números 35. Era un derecho que tenía la gente, el pariente más cercano, de poder matar a quien mató a su pariente. Y era un derecho que obviamente le correspondía a Gedeón. Y Gedeón puso eso sobre Jeter y le dijo, bueno, a ti te toca, tú vas a cumplir con ese derecho. Tú tienes el poder ahorita de poder redimir a tus parientes cercanos que mató. Y Jeter no lo hizo. Y como ya nos dijo nuestro pastor, Gedeón lo enseñó. Gedeón le dijo Gedeón mostró cómo se mataba a Seba y a Salmuna. Seba y Salmuna representan aquellos problemas, como tal significado es una desprotección y una matanza. Toda aquella muerte, todo aquel problema, toda aquella falta de ese sentimiento de protección, aquellas cosas se vencen solamente con la presencia de Dios. Y eso fue lo que Gedeón mostró. Pero Jeter no pudo redimir aquellas cosas porque antes no le habían sido enseñado. Jeter no pudo usar su espada porque Gedeón no le había enseñado cómo usar una espada, pues nunca habían ido a la guerra. Y en esta parte de redimir, espero que me entiendan en esta parte y que me siga, dice vengador de sangre. Vemos cómo pasaron muchos años después y vino un vengador de sangre, que es Jesús. Jesús vino a redimir y como vimos en la mañana, vino a rescatar y a limpiar. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y tú, joven señorita, fuimos llamados para rescatar aquellas cosas que se fueron perdidas. Para llamar a los que se habían ido y están tal vez ahorita en el mundo, pero tú y yo fuimos llamados para poder rescatar, para poder redimir, pues tuvimos el ejemplo de nuestros padres y tuvimos el ejemplo más grande que es Jesús, que nos enseñó cómo se redime y cómo se perdona y cómo se ve a los demás como Dios los ve. Bueno, ese era un paréntesis y espero que usted lo haya recibido. Esta era para todos los jóvenes y para todos los adultos. Y bueno, si usted lee la Biblia, ahorita no, en su casa, se podrá dar cuenta de muchos ejemplos más de muchachos que son ejemplo para nosotros y que tú puedes meditar en ellos y puedes tomar las cosas, esas características y decirle yo lo quiero para mi vida y tomarlo como una promesa para aplicarlo en tu vida cotidiana. Amén. Iglesia, no lo veo muy despierto y esto me causa un conflicto. Por favor, despiértese, no quiero aplaudir porque tampoco quiero verlas así puntualmente para ver quién está dormido, espero que no, nadie. Pero bueno, avanzando un poco más en esto. Recordando cuando estudiaba la palabra, se me veía a la memoria un culto que tuvimos de jóvenes con el pastor Ofir en la viña. Éramos, no me acuerdo cuántos jóvenes, no me acuerdo si lo recuerdan algunos, unos de nosotros sí estuvimos ahí. Y era una palabra que compartía el pastor Ofir acerca de los pies. ¿Cuántos la recuerdan? No sé quién estuvo, la Credana, Ariel y Efraín, los pastores. Y fue una palabra que retomó nuestro apóstol más adelante en el congreso de este año. Eso me habla de que todavía sigue aún vigente y es una promesa que sigue en pie. Y para darte un poco de contexto de esta palabra que nos compartió nuestro apóstol, cuando un bebé nace o cuando alguien nace, ¿qué es lo primero que sale, iglesia? La cabeza. La cabeza, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Y qué es lo último que sale del cuerpo? Los pies.
Los pies representan aquella generación que se levanta para sostener todo el peso de un cuerpo, para sostener ese peso de una historia. Ya a Jesús le tocó ser el que cargaba con todo el peso de la historia, refiriéndonos al Antiguo Testamento. Y ahora que Jesús es la cabeza y que están saliendo los pies, se refiere a una generación de jóvenes, de adolescentes, de muchachos dispuestos a cargar con ese peso. En ese tiempo, muchos jóvenes, tanto de aquí de Cornerstone Monterrey como de los otros Cornerstone, se levantaron y dijeron, no, pues yo sí puedo hacer los pies. Déjame decirte que muchos de esos jóvenes no están aquí. Y otros tantos, pues sí estamos aquí. Pero tal vez no hemos cumplido con esta comisión, con esta palabra, no la hemos creído totalmente. Porque si fuera así, nuestros pastores estarían descansados. Y no están así. Somos jóvenes y adolescentes que pueden cargar con ese peso. Y te digo, tanto de esta iglesia como otras, o sea, se levantaron jóvenes que tal vez ya no están aquí, que se fueron al mundo y ya nunca regresaron. Pero creo que los jóvenes que estamos aquí ahora, no seremos de esos. Seremos de los que una vez más puedan decir que estamos dispuestos a hacer los pies. Y el Pastor Phil decía esta frase y déjame leértela literal. Dice, si puedes llevar el peso de la historia, podrás llevar el peso de la gloria. Ha habido muchos que lo han hecho en la Biblia, así como te mencioné, muchos muchachos. Lo que me da a entender que tú y yo podemos ser uno de ellos también. Amén. Iglesia, no escucho tantos amenes como yo hubiera pensado, como yo he estado orando, pero espero que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Si puedes llevar el peso de la historia, podrás llevar el peso de la gloria. Tú te podrás preguntar, es que soy joven aún. Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas con los jóvenes, con los muchachos. Y te está dando la oportunidad de que tu nombre sea escrito en la historia y que lleves aún un mayor peso, como ya lo hemos visto en otras prédicas, de su gloria. Vamos al versículo de Isaías 40, 30 al 31. Bien, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Muchas veces, bueno, ya un día, muchas veces hemos escuchado que los jóvenes no se cansan, que los jóvenes tienen fuerzas para andar corriendo, gritando y yendo de un lado al otro. Pero aquí la Biblia nos dice que sí, que si nos cansamos, que si nos fatigamos. Pero es más grandiosa la promesa que nos dice más adelante, en el versículo 31, y dice, deme un segundo, iglesia. Pensé que era broma lo del agua, pero sí se ocupa. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, pues solamente uno recibió esa promesa el día de hoy. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Iglesia, déjame decirte que cuando yo vengo los miércoles no vengo con todas las fuerzas del mundo. Para los que han estado para los que no han estado, han visto aunque sea una película o han pasado por alguna obra de construcción, créanme, es cansado. El pastor no me cree, pero ha habido días en los que camino más de 10 kilómetros al día. Aunque usted no lo crea, es que se compensa con el pan por eso. Entonces, hay días en los que sí está muy cansado, pero su palabra nos da esta promesa y la cual yo creo. Entonces cada vez que no tenga ganas de venir, cada día que tú muchacho joven dices, es que estoy cansado, tengo mucha tarea, tengo muchos pendientes, tengo mi cuarto que limpiar que ni siquiera limpias, pero aún así lo dices como un pendiente más. Dios te está diciendo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Así dice tu palabra, así dice su palabra, y es una palabra que nos está dejando para cada uno de nosotros y para creerla y recibirla en nuestro corazón. Que esta palabra se quede grabada en tu mente y en tu corazón para que día tras día la puedas recordar. Y si algún día te quieres rendir, te quieres caer, pues ya lo dijo el pastor, estará tus padres que te vayan a levantar. Y está esta palabra que te va a sostener. Si estás cansado, te puedes acercar a Él. Y si estás dispuesto, Él puede usar la vida de un muchacho. Hemos escuchado muchas veces este versículo de 1 Timoteo 4:12. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí dando un testimonio, creo que nunca había contado este testimonio, pero déjame contártelo porque creo que todavía tengo tiempo.
No escúchame, pero bueno. Aún así me voy a tomar el tiempo, iglesia. Apenas voy en la introducción. No se crea, alguien dijo ja. No, no. Entonces, cuando yo era niña y mi papá había enfermado, ya han escuchado este testimonio de mi padre, pero quiero que conozcan este punto de vista desde el mío. Cuando mi padre enfermó de los riñones y estuvo internado más de 2 semanas, ¿cuánto fue? ¿20 días? Por ahí, algo así. Estuvo internado. Nosotros no podíamos ir a verlo. Íbamos al hospital, pero pues no podíamos subir, entonces pues como que no tenía caso. Una vez regresando, no me acuerdo, ya era noche, ya era tarde. No me acuerdo cuántos años tenía, haciendo cuentas, fue hace 12 años, yo tengo 22, pues tenía 10 años, siendo una muchacha. Yo fui a mi cuarto, me hinqué y oré. Oré como nunca antes había orado. Derramé mi espíritu en una manera en que todavía la recuerdo. Y desde ese momento, iglesia, no he dejado de orar. O sea, derramé tanto mi espíritu. Y le dije, Señor, si tú lo sanas, yo seguiré creyendo que tú eres Dios. Y si tú no lo sanas, pues ya ni modo. Pues ya, te lo habrás llevado. Me la cobré porque él me había entregado primero cuando yo era una niña. Sí. Pero le dije, si tú lo sanas, Señor, nunca más voy a volver a dudar. Y te digo, y yo había hecho esto porque mis padres me habían enseñado cómo se ora. Mi madre ha contado este testimonio de que nosotros aprendimos a orar en su regazo y en su hombro. Y así fue. Cuando yo me hinqué, cuando yo me arrodillé al Señor y estuve orando e intercediendo, el Señor me dio tanta paz. Y créanme, a los días siguientes, creo que fue un viernes y él salió un sábado, un día después, el Señor lo sanó. Y siendo una muchacha, Dios escuchó mi voz. Y cuando lo sanó, escuché que Dios me dijo, te he escuchado. Dios escucha la voz de los jóvenes y de los muchachos. Y bueno, ya se le va a hacer, pero voy a terminar un poquito. Dice Primera de Crónicas 22:5. Es mucha Biblia, pero es para que tenga sustento y para que se le quede grabada también. Y si usted no leyó la Biblia, pues aquí vamos a leer. Dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le preparé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Nosotros jóvenes y adolescentes estamos para edificar una casa a Jehová, un lugar donde Él pueda habitar y pueda manifestar su gloria. Y los padres están, los animo, no es exhortación, es animación, para que preparen todo lo necesario para que sus hijos puedan cumplir con esas tareas, para cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. Amén. Y ya para andar terminando, creo que todavía es buena hora, no sé cuánto me tarde, espero que no haya sido tanto. Pero medita esto en tu palabra y fue una palabra tanto para los adultos, los padres, madres de familia, tanto como para los muchachos y los jóvenes. Estas semanas, estos días he tenido como mucho este pensamiento recurrente y en las oraciones también de allá de los domingos tempranito, que es que si los adultos no se levantan, habrá una generación de niños que sí lo hará. Habrá una generación de jóvenes que sí se van a levantar, pero qué mejor no hacerlo juntos, como dijo nuestro pastor, que si uno cae y el otro lo pueda levantar. Y vemos como Dios escucha la voz desde los niños hasta los jóvenes, los adolescentes, los padres y madres que están aquí. Y como uno juntos podamos adorar. Entonces, quisiera también, no sé si se puede, se me ha llamado. Quisiera orar por todos los muchachos y todos los jóvenes. Sea que tú digas, no, pues yo no estoy cansado, yo no estoy fatigado. Déjame bendecirte. Y de lo que Dios puso en mí, quiero derramar en ti. Quiero que crean esta palabra que fue dada, que un mayor peso de gloria vendrá. Y que los jóvenes fuimos llamados para hacer cosas grandes. Entonces tú, joven adolescente, puedes pasar por favor y déjame bendecirte. Y déjame declarar sobre ti una palabra que te sostenga, una palabra que te bendiga y que cada don, cada talento que Dios ya depositó en ti, que cada espada que Dios ya te confió,
tú la puedas desenvainar y puedas usarla para vencer aquellas cosas que han estado causándote conflicto. Creo que Dios es intencional y nunca ha habido tantos jóvenes y adolescentes un domingo como el día de hoy. Vemos como nuestro Dios es intencional. No sé si Areli puedas venir. Quisiera usar la vida de una profeta también. Amén. Entonces, bueno, ya no hay nadie en el teclado, pero no sé si el Alberto nos puede ayudar. Voy a tocar. Y déjame orar por cada uno de ellos y bendecirte. Y mientras, iglesia, tú que estás en tu lugar, ora también conmigo. Y ora ahí en tu lugar también si tú como padre, como madre tienes que decirle algo a Dios, de tener tiempo de comprometerte, tiempo de estar preparando todas aquellas cosas que necesitan nuestros jóvenes.